Así que damos la bienvenida a todos aquellos que nos van a estar viendo por YouTube. Así, de la misma forma está Abraham, Jesús y Suri en esta clase. Damos la cordial bienvenida a todos. Vamos a comenzar con una nueva carpeta que el día de hoy para mí siempre es un honor y un privilegio el estar delante de ustedes, iniciando cada tema, preparando cada clase, siempre con la ayuda de nuestro Espíritu Santo, dejando que Él siempre nos enseñe cada cosa que necesitamos ver, aprender y sobre todo escuchar de parte de Él. Es siempre un privilegio el estar delante de ustedes. Así que, como siempre, comenzamos nuestra clase pues dando una nueva imagen a estas diapositivas y sobre todo aprendiendo que esta es nuestra enseñanza básica y podemos entrar a la segunda carpeta que tiene como título La doctrina de Cristo. Como siempre, este discipulado es a las 7 de la mañana y vamos a tener el privilegio de comenzar con el temario. El temario de nuestro estudio vamos a comenzar el día de hoy con la doctrina de Cristo. Va a ser la doctrina que vino a utilizar nuestro Señor Jesús, que pues obviamente entendemos que es una enseñanza sin igual, una enseñanza sublime, y podemos nosotros comenzar esta doctrina de Cristo con la carpeta del Espíritu Santo. Esta es la carpeta número 2 en la cual vamos a ver el poder del Espíritu Santo. Esa prácticamente es la doctrina que Cristo vino a ofrecer a la tierra con la finalidad de que todos y cada uno de las personas que creyeran en Él pues iban a recibir poder, realmente cuando Él ascendió, a partir del tiempo en el cual Él resucitó y estuvo aquí con sus discípulos y con todas aquellas personas que lo vieron. Después de ello, pues prácticamente nuestro Señor Jesús advertía, ¿no? Bueno, no advertía, sino avisaba que cuando Él no estuviera, les iba a dejar un consolador. Y de la misma forma es el estudio que vamos a ver en este discipulado de la segunda carpeta. El tema 1.1 tiene como título La divinidad del amado Espíritu Santo, porque entendemos que Dios está hecho en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a ver por qué es necesario que también al Espíritu Santo se le llame Dios, sea parte de Dios. Vamos a ver también que en el 1.2 que somos templo de su Espíritu Santo. Muchas veces en el cristianismo se dice que somos el templo de Cristo, pero no realmente se explica el por qué si somos templo del Espíritu Santo y sobre todo una vez siendo templos del Espíritu Santo, que engloba que nosotros podamos llevar ese nombre y sobre todo la responsabilidad de cuidar algo tan grande como lo es el templo del Espíritu Santo. Si veíamos anteriormente lo que era el templo en los tiempos del pueblo de Israel, pues podemos ver que era un elemento muy importante que ellos necesitaban cuidar, dar mantenimiento, sobre todo cuidar de que los enemigos no lo invadieran, no lo rayaran, no lo despedazaran, no pues no ocurriera lo peor. Y de la misma forma, pues ahora en el aspecto espiritual, pues somos templo de su Espíritu Santo. Y eso conlleva muchísimos más cuidados y sobre todo el que podamos consagrar nuestra vida como en aquel tiempo se hacía consagrar el templo. De la misma forma, vamos a ver en el tema 2.1 la obra del Espíritu Santo en los inconversos. Vamos a saber por qué se le llama inconverso a la persona que no conoce de Dios, que obviamente podemos entender que ya en un lenguaje cristiano podemos ya saber a qué nos referimos cuando hablamos del tema de inconverso. Pero aún así vamos a profundizar mucho en este tema para que sepamos todo lo que necesitamos saber. Vamos a ver el tema 3.1 que tiene como título Fruto del Espíritu Santo y en ello va a englobar los elementos, los 9 elementos del fruto del Espíritu Santo: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Todos y cada uno de estos elementos vamos a verlos con su total atención, con la total integridad que merece este tema. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu Santo es un tema muy amplio. Nosotros no vamos a adentrarnos tanto, porque si no nos llevaríamos más de un año aprendiendo
todos y cada uno de estos frutos y sobre todo cómo se desarrollan en nuestra vida, porque eso es lo más importante que nosotros necesitamos ver en nuestra vida. Cómo vamos a poner, aplicar el amor, cómo aún en las dificultades tenemos que tener gozo, cómo incluso aún en situaciones que pueden estar atormentando nuestra vida, Dios puede traer esa paz por medio del Espíritu Santo, cómo aún en un mundo que está totalmente acelerado, Dios puede traernos la paciencia, como aún en un mundo que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo, podemos tener benignidad, cómo mostrar bondad aún incluso cuando el mundo no quiere ayudar ni siquiera al que tiene a su lado ni a su propia familia, como aún en un mundo que prácticamente provoca que la gente no crea en nada y crea en todo a la misma vez, podamos nosotros tener fe en Dios, como aún en un mundo que puede generar abusos y sobre todo someter a aquellas personas que son buenas, podemos tener mansedumbre y sobre todo tener templanza, aún viendo todo lo que hay a nuestro alrededor, podamos no perder el dedo, como quien dice, del renglón de todo lo que Dios nos ha estado enseñando. Ese va a ser el fruto del Espíritu Santo y lo vamos a ver muy a profundidad, pero no tanto para no quitarnos tanto tiempo en el discipulado, pero sí vamos a ver el fruto del Espíritu Santo obrar y actuar en nuestras vidas. Así que esto prácticamente es la primera parte del temario y en la segunda parte del temario vamos a ver el tema 4.1 que son dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo se van a dividir en tres secciones que son los dones de revelación, los dones de poder y los dones de inspiración. Aquí vamos a ver los dones de sanidades, dones de lenguas, don de interpretación de lenguas, muchísimos dones que hemos visto que están puestos en la palabra de Dios y vamos a verlos justamente en el tema 4.1. En el tema 5.1 también vamos a ver cuáles son los dones de servicio. ¿Por qué? Porque si al tener dones del Espíritu Santo va a haber un adicional de dones que nosotros podemos ejercer para el servicio. Son dones de revelación, dones de poder, dones de inspiración, pero también los dones de servicio, los cuales podemos utilizar, no sé, ser buenos para hablar, para predicar, ser buenos para un instrumento, ser buenos para poder nosotros tener un don en la limpieza, porque muchas veces podemos generar incluso un don en alguna capacidad que no todos tienen, porque pues, hay personas que sí limpian, pero no limpian de una forma impecable como lo hacen ciertas personas. Podemos nosotros también saber que a lo mejor hay gente introvertida que nada más quiere en evangelismo entregar un folleto, o hay personas que verdaderamente tienen el don de palabra y pueden ellos estar por horas y por horas el predicar la palabra de Dios, incluso a las personas más duras, ¿no? De corazón, podemos conocer que esos dones de servicio son ofrecidos directamente a Dios y pues obviamente entendemos que en la palabra de Dios dice que los dones son irrevocables y los da Dios desde que nosotros nacemos. Entonces, podemos entender que ese tipo de situaciones vamos a verlos, estos dones de servicio, vamos a ver no totalmente todos los dones que se pueden ofrecer porque obviamente no conocemos en su totalidad los dones que Dios puede ofrecer a la humanidad, pero sí saber que estos dones de servicio que nosotros podríamos ir ubicando en nuestra vida necesitan ser entregados y consagrados a nuestro Dios. ¿Por qué tienen que ser consagrados y entregados a nuestro Dios? Porque en el mundo actual que nosotros estamos viviendo, al tener tanta tecnología que nosotros podemos ver que está en su apogeo, incluso en su desarrollo muchísimo más expresivo, podemos entender que las capacidades que van adquiriendo de ejercer todo el poder sobre nuestras vidas, sobre nuestro tiempo, podemos ver que no siempre va a aplicar en un servicio a Dios y se tiene que consagrar. ¿Por qué? Porque nosotros no se nos tiene que olvidar el por quién y para qué hacemos las cosas. En este caso, por aquel que nos creó, que es nuestro Dios y que a pesar de que podamos ver que en muchísimas ocasiones el mundo quiere absorber todo lo que nosotros somos,
Dios siempre tiene que llevar la delantera sobre nuestras decisiones, sobre nuestra forma de actuar, sobre nuestra forma de caminar, porque Él fue el que nos diseñó y nos diseñó para un propósito, que en este caso podemos entender que en primera instancia es para alabar y adorar su nombre y para poder hacer su voluntad en la tierra. Por último, vamos a estar en el 6.1, en el cual vamos a ver los ministerios base que forjan la vida cristiana. No necesariamente vamos a ver aquí el tema de cafetería, el ministerio de bienvenidas, el ministerio de panderos, el ministerio de alabanza. No vamos a ver como tal estos ministerios, pero sí vamos a ver los que forjan desde cero la vida cristiana, que en este caso va a ser el tema del apóstol, el tema del profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. En base a estos 5 ministerios se van a desenvolver los que ya conocemos al día de hoy en la iglesia. Incluso los ministerios de servidores propios son puestos por un maestro, por un pastor, para que estos ministerios lleven a cabo su función y no pierdan la objetividad que es prácticamente estar delante de todos estos ministerios. Obviamente entendemos que si nosotros no tenemos el, el, el ejercer alguno de estos ministerios, no debemos de nosotros sentir mal o de nosotros decir prácticamente no estoy haciendo nada con mi vida, sino al contrario. Dios va a ir proporcionando lo que es la visión y el ministerio que a Dios nos ha dado. En este caso podemos entender que el apostolado no es algo que al día de hoy en la iglesia sea reconocida por muchas corrientes cristianas, pero entendemos que el apostolado existe porque el seguir formando iglesias, eso es lo que Dios ordena y nos manda a mandar una cobertura sobre todas aquellas iglesias, pues que si Dios da el poder y el potencial de que una persona abra su iglesia, pues pueda dirigir las demás iglesias que Dios vaya haciendo nacer de su casa, como en este caso podemos ponerlo como referencia en Restauración Centro, podemos ver que en dado caso las iglesias hija tienen que estar al control y no solamente en el control, sino en la supervisión y dirección del pastor que es llamado un apóstol. ¿Por qué? Porque el apóstol tiene como título y como significado el ser enviado. El ser enviado, pues prácticamente es enviado a cuidar a todas aquellas personas y las iglesias que están a su cargo para que puedan supervisar. De la misma forma, la profecía no está igual vista que como lo es en el Antiguo Testamento, pero la profecía no va a dar buenas nuevas acerca de algo que Dios no nos haya revelado en la Biblia. Lo que sí vamos a poder ver es que a lo mejor algunas cosas que Dios quiere disponer antes de que sucedan se puedan decir de una persona a otra. Ese es el don de profecía, pero un profeta va a pegarse directamente a lo que Dios está estableciendo, pues en su palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero lo va a hacer con una forma peculiar, única y sobre todo de una forma poderosa, ¿no? El evangelista pues obviamente va a llevar a las personas que no conocen de Dios a pues obviamente tener esa comunión y esa eh, palabra fresca, palabra de buenas nuevas a aquellas personas que no conocen de Él. Entonces, vamos a ver que el evangelismo, pues prácticamente no solamente es predicar la palabra, sino llegar hasta el cometido que todos y cada uno de nosotros buscamos en la vida de cada una de las personas que no conoce. Llegar, predicar el evangelio, dejar la palabra fresca en sus vidas y para poder sellar la conversión de aquella persona que está escuchando la palabra de Dios, es llevarlas al bautismo. En este caso, pues no tenemos que buscar que el evangelismo solamente sea algo que se predique como tal afuera de las calles, sino que logre el cometido de que la persona que busca bautizarse no solamente es bajar a las aguas y ya, sino tener una conversión 100% legítima y saber que Dios y el Espíritu Santo ha tocado a la persona y es un hombre y una mujer nueva. Entonces, sabemos que en la palabra de Dios dice que somos nuevas criaturas y podemos tener la oportunidad de nacer de nuevo
bajo las aguas. Esa es la labor de un evangelista. Y pues obviamente el pastor es el que lleva a cargo la función ministerial en la iglesia. Sabemos que tiene a cargo todas sus áreas y que tiene que ser una persona prudente, sabia, con con todo el fruto del Espíritu Santo, como lo vimos en la diapositiva pasada, y pues tiene que tener las capacidades de todos aquellos ministerios que se van a ejercer en la iglesia. A lo mejor no va a ser un pastor panderista, pero sí va a conocer los principios básicos del por qué se hacen los panderos, del por qué se hacen los servidores, del por qué se hace la cafetería incluso, ¿no? Todos estos ministerios que al día de hoy conocemos que están alrededor de los 5 más importantes, pues tienen que tener el control por el pastorado. Y por último, el maestro. El maestro, pues obviamente va a ir enfocado a la persona que tenga la capacidad y el don de enseñar a la gente, pues con una buena actitud, con una buena aptitud, incluso suena similar, pero no es lo mismo. También con el mismo tacto y sobre todo con la unción del Espíritu Santo si se trata de un maestro que enseña la palabra de Dios. Nosotros, al estar al frente de un grupo de discipulado, de un grupo de facultad, tenemos la responsabilidad de no hablar lo que nosotros queremos hablar, sino de la inspiración del Espíritu Santo y totalmente apegándonos con la palabra de Dios. Hay veces que incluso la enseñanza como maestros no va a ser del agrado total de nosotros como maestros, pero pues a final de cuentas lo que nosotros aprendemos de la palabra de Dios nunca va a ser a nuestra conveniencia, nunca va a ser algo que nos acomode a nosotros, sino todo lo contrario, va a ser algo que nos lleve siempre a la obediencia a Cristo. Este va a ser el tema fundamental porque cuando nosotros vemos el maestro hay cosas que no nos quedan claras o que nos empiezan a chocar en nuestra vida, porque obviamente el maestro también es un ser humano, ¿no? Tiene errores, tiene equivocaciones, pero sobre todo tiene la oportunidad de conocer antes que los alumnos que tiene a su cargo lo que es prudente para evitar hacerlo y guardar un testimonio adecuado dentro de todo lo que se considera un ambiente cristiano ya dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque obviamente el maestro se va a encontrar con sus alumnos en la iglesia y pues obviamente un buen testimonio en ellos tiene que existir de la misma forma. Por eso, si en algún momento de verdad y con toda confianza me ven hacer cosas raras en la iglesia, tengan por seguro que pues obviamente pueden ya levantar la mano y llamar la atención y decir, no, pues oye, maestro, no es correcto lo que se está haciendo de su parte, pues en la iglesia, ¿no? Tenemos que llamar a la prudencia incluso fuera de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque obviamente tenemos una vida dentro y fuera de la iglesia que no tiene que ser diferente, sino tiene que ser absolutamente la misma en todos los lugares en los cuales Él esté. Y pues estos son prácticamente los 5 ministerios que vamos a ver ya prácticamente al final del temario. Y pues obviamente cualquier duda que lleguen a tener, estoy aquí para servirles. Se va a quedar grabado este temario. Y de todas formas, las diapositivas, como siempre, yo se las hago llegar para que podamos tener el elemento guardado. Así que, pues vamos a comenzar prácticamente con el tema del discipulado, enseñanza segunda carpeta, la doctrina de Cristo, y vamos a empezar con el tema 1.1, que es la divinidad de su Espíritu Santo. Vamos a comenzar con el tema principal que vamos a ver el día de hoy y vamos a comenzar con el 1.1, leyendo desde un principio Juan 16:13. Vamos a ver por qué entendemos que la divinidad de su Espíritu Santo la podemos ver efectiva en nuestras vidas y en la vida de los cristianos. Juan 16:13 dice la palabra de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto es algo muy importante porque la función del Espíritu Santo no va a ser hablar solamente por sí mismo, sino va a ser el portavoz en la tierra de la voz de Dios. Él, al ser Dios mismo, pues va a conocer la voluntad del Padre. En este caso, entendemos que en la Biblia
No está escrito tal cual que la Trinidad existe, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como un solo Dios, pero sí que los tres forman una unidad en deidad. No solamente en el Nuevo Testamento va a haber una evidencia de su Espíritu Santo, sino desde el inicio del todo. Es muy importante que sepamos esto porque si no, no vamos a poder entenderlo de una forma correcta. Dice desde el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu, ¿de qué? Dice, de verdad, nos va a guiar a toda la verdad. ¿Qué podemos ubicar como verdad hoy en día en el ambiente cristiano? Podemos entender que todas y cada una de las cosas que se predican acerca del pecado, acerca de una restitución, acerca de la bondad de Dios, acerca de que Dios nos da nuevas fuerzas en todo tiempo, poder tener el conocimiento de que a aquellas personas que gobiernan bien su hogar tendrán un doble honor, que tenemos que ser determinados para hacer las cosas correctamente, tenemos que conocer cuáles son los secretos de la sabiduría, todos y cada uno de los títulos de la predicación de que nosotros tenemos, por ejemplo, en Restauración Centro, necesitamos saber que todos y cada uno de estos temas van a ir siempre de la mano con el conocer la voluntad del Espíritu Santo. En este caso es para que nosotros podamos ser guiados a toda verdad, porque nosotros vamos a ver que no se va a hablar por su propia cuenta, sino que se hablará todo lo que oyere y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Todo este discipulado, de hecho, es muy importante que lo conozcamos. ¿Por qué? Porque la clase que nos da a entender esto siempre va a ser conforme al tiempo que nosotros estemos viviendo. Ya lo pudimos experimentar en las carpetas pasadas, en este caso la carpeta 1, pudimos ver que cuando era el tiempo del ayuno, gracias a Dios se unificó y pudimos ver que en el tiempo del mes de febrero se estaba hablando de la misma forma del ayuno. La divinidad de su Espíritu Santo, el tema 1.1, va a ser con una forma peculiar de que nosotros podamos aprender en este tiempo y en este año 2026, porque en Restauración Centro se nos habló con la importancia de que la doble porción del Espíritu Santo, en basándonos en el texto, cuando Eliseo recibió esa doble porción de parte de Dios, como la tenía Elías, podemos hoy saber que el reconocer que el Espíritu Santo está puesto en nuestras vidas, la doble porción, la doble unción del Espíritu Santo va a requerir que nosotros sepamos por qué se nos va a dar lo doble, pero sobre todo únicamente saber el por qué es la presencia del Espíritu Santo, que nosotros conozcamos la verdad de Él. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, sí, Señor, quiero recibir la doble porción de tu Espíritu Santo, y no sabemos realmente la función del Espíritu Santo, no vamos a poder pedirla con un entendimiento que Dios pide de antemano que nosotros tengamos. Si nosotros no conocemos realmente lo que vamos a pedir, no vamos a poderlo recibir porque no estamos listos. Y aquí podemos empezar a rascar en nuestra vida y podemos empezar a profundizar dentro de nosotros, es decir, ¿cuántas veces he pedido yo algo y no he preguntado a Dios si yo estoy listo para esto? Esto es muy importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos pidiendo bien, estamos haciendo una buena oración, pero no estamos conscientes si nosotros estamos listos para recibir una bendición. Entonces, esto aplica para todos los temas, no solamente para el tema ministerial, sino también para el tema económico, para eh, el tema espiritual, el tema de relaciones personales, de relaciones afectivas. Todos y cada uno de estos elementos requieren una preparación anticipada. Si nosotros sabemos que tenemos la capacidad para hacer algo y ya lo vimos con Dios, lo oramos con Dios y lo tuvimos en paz con Dios, podemos tener la certeza y la seguridad de que lo doble va a llegar a nuestra vida, de que la bendición, todo lo que hemos pedido, llega a nuestra vida de forma exitosa.
Pero si no está listo, pues obviamente entendemos que va a tener un tiempo más de preparación hasta que podamos recibir la capacidad de estar listos para todo y pues obviamente ahí va a llegar la bendición de Dios. Y pues ahí se cumple mucho lo que estamos escuchando, que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ello. Por eso es que la preparación y la anticipación de nuestro Dios, porque nuestra vida esté en orden y completa, va a ser clave para que nosotros podamos aprender a conducirnos de una mejor forma. No solo en el Nuevo Testamento hay evidencia del Espíritu Santo, sino desde el inicio del todo. Y desde el inicio del todo es en la creación, donde vamos a leer en Génesis 1:2 y Job 33:4 el por qué desde el principio ya se encontraba el Espíritu Santo. Génesis 1:2 pues es el versículo que desde el principio comenzamos a leer y tiene como título la creación. El 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces entendemos que desde el principio ya existía el Espíritu Santo y no, aquí no dice en la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios fue creado. Por eso es que al día de hoy nosotros creemos que el Espíritu Santo es parte de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene antecedentes, no se ven antecedentes de que fue creado. Y si nosotros no vemos que hubo antecedentes de que fue creado, conocemos que es parte de Dios mismo. Entonces, vámonos a Job 33:4 y Job 33:4 nos dice lo siguiente. Job 33:4 dice la palabra de Dios. 33:4 el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Desde aquí podemos conocer que la creación fue basada por el Espíritu Santo. En este caso, al principio, incluso cuando fue creado el hombre, prácticamente después de que dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, por eso es que hoy conocemos que Dios estaba hablando entre sí mismo con el Hijo y con el Espíritu Santo, ahí estaba diciendo formemos al hombre y dice que él formó al hombre y sopló aliento de vida. Ese es el Espíritu Santo que hoy conocemos. También conocemos que la divinidad de su Espíritu Santo, en el punto número 2, dirigía e instruía utilizando a los profetas para poder llevar el mensaje de salvación. Podemos entender esto en Primera de Reyes 18:12, en el cual está escrito esto. Primera de Reyes 18:12. Primera de Reyes 18:12 dice la palabra de Dios. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Dice que pues obviamente ya aquí Elías regresa con Acab, que fue aquel que con su esposa lo persiguió, se dirigía por medio de los profetas el Espíritu Santo, lo hacía con poder y prácticamente él era el que indicaba y marcaba la pauta con todas aquellas cosas que prácticamente necesitaban un control. Ahora, ¿qué dice Segunda de Crónicas 20:14? Dice la palabra de Dios, Segunda de Crónicas 20:14. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Todos y cada uno de los mensajes que fueron registrados en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento con los profetas eran con la intervención del Espíritu Santo. No había otro mediador.
El Espíritu Santo se conoce como el Espíritu de Jehová o el Espíritu de Dios. En este caso, podemos entender que el Espíritu Santo llevaba el control de todas y cada una de las figuras que al día de hoy conocemos. Entonces, vamos a continuar para que sigamos viendo las diapositivas. Ahora vamos a ver el mover profético del Espíritu Santo. En los tiempos del Antiguo Testamento podemos leer que el precioso Espíritu Santo descendió sobre los hombres que Dios señaló para cumplir sus propósitos con su pueblo. Es por esto que leemos en la Biblia a varones de Dios citar el Espíritu de Dios vino sobre mí. ¿Por qué necesitamos entender que cuando se lee el Espíritu de Dios vino sobre mí? Porque el mover profético del Espíritu Santo llegaba cuando había necesidad de algo. Esto es muy importante porque muchas veces se puede confundir que la intervención del Espíritu Santo era aleatoria, pero no es así. La intervención del Espíritu Santo llegaba de una forma efectiva, sabiendo que todas y cada una de las cosas que se hablaban era para rectificar el caminar de Israel, para enseñarles que iba a haber algo nuevo, para saber que a lo mejor incluso sus generaciones habían sido malas e iban a obtener restitución o iba a venir un juicio de parte de Dios que también desafortunadamente venía por medio del Espíritu Santo. ¿Y por qué decimos desafortunadamente? Pues porque obviamente no quisiéramos que en algún momento la justicia llegara sobre nuestras vidas. Antes que todo, pues pedimos misericordia. Pero cuando decía el profeta, el Espíritu de Dios vino sobre mí, era cuando la acción del Espíritu Santo comenzaba a ser efectiva y visible en la vida de las personas y del pueblo de Israel. Esta manifestación del Espíritu Santo en ese tiempo era conocido como el Espíritu de profecía, la cual confirma Pedro en una de sus cartas, que es Segunda de Pedro 1:21. En este caso, Segunda de Pedro 1:21 habla acerca de que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para poder llevar su palabra fresca a la vida de cada persona. Entonces, se los voy a leer brevemente para que no quede duda. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es importante mencionar que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en la tierra, sino eran visitaciones que inspiraban y motivaban a los hombres para comunicar la voluntad del Padre. Esto es muy importante y yo creo que hasta aquí me voy a quedar en la clase del día de hoy, ya habiéndoles dado el temario y avanzado con el tema 1.1, que es la divinidad del Espíritu Santo, pero sí necesitaba en sí el poder explicar que todos y cada una de las cosas que vamos a ver en este discipulado siempre se van a mover por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esta carpeta trata mucho de esto, de la obra del Espíritu Santo, la funcionalidad del Espíritu Santo y conocer en todo tiempo que las cosas que nosotros podemos estar viendo siempre van a ser movidas por el Espíritu Santo. Así que, pues me despido de ustedes. Primeramente, Dios, nos vemos la siguiente semana y cualquier cosa que necesiten, estoy para servirles. Y aquellos que nos están viendo en YouTube, si tienen también alguna duda, por favor, pónganla en comentarios. Me despido de ustedes. Dios me los bendiga.